Shalom, muy bendecido día, mis amados hermanos, hermanas de la Keilah de Yehoshua, bendiciones abundantes para cada uno de vosotros, de parte de nuestro Abacados, Jehová Sebaot. Quien les habla es su hermano, José Antonio Meléndez, de aquí de la República Mexicana, transmitiendo desde cabina en vivo para Radio Shalom, aquí en Extensión México, en lo que es la cabina de Congregación Bethesda, la Casa de Misericordia, transmitiendo para Radio Shalom, allá en el sur de Los Ángeles, California, y de ahí para todo el mundo. Amén, aleluya. Y te doy la bienvenida a tu tema, a Tikkun, corrijo, a tu programa de radio, Encontrando al Mashiach en la Torah. Encontrando al Mesías en la Torah. Bien, mis hermanos, pues ha sido de bendición estos paseos que hemos dado por la bendita Torah, y que seguramente, si el Eterno así nos lo concede, seguiremos paseando por la bendita Torah y aprendiendo cada día algo. La bendita Torah siempre tiene un mensaje fresco, nuevo que darnos. Bendito sea el Eterno. Dice el salmista que es bueno anunciar la misericordia de Jehová cada mañana, sus misericordias que Él renova cada mañana, la oportunidad de venir y estar a cuenta con Él, de venir y agradecerle, la oportunidad de estar con vida. Hay que anunciarlo. Bendito tú, Abacados, porque en tu misericordia nos concedes la vida y la oportunidad de estar en una transmisión más a través de Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Bendito tú, Jehová. Y bueno, también anunciar tu fidelidad cada noche. ¿Por qué? Porque nos llena y nos colma de bendiciones en el transcurso de todo el día. Así que es bueno anunciar su misericordia cada mañana, aprovecharla y también anunciar, proclamar su fidelidad por la noche, declararla cuando vamos a nuestro descanso a dormir, decir Toda Rabá Avino Jehová. Gracias, Padre eterno, por todas las bendiciones recibidas en todo el día, porque eres fiel. Aleluya. Recuerde lo que nos dijo en el Brit Hadashah el Sheliach Shaul. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así es que si lo creemos dentro nuestro, confirmémoslo con nuestra palabra. Las misericordias de Jehová son nuevas cada mañana, y sus fidelidades plenas, y hay que anunciarlas y declararlas al anochecer. Gloria a nuestra Abacados. Bueno, mis amados, pues vamos a continuar paseando ahí en el Bamidbar. Bendito sea nuestra Abacados. Y recuerda usted el tema en el cual estamos tratando, dialogando, escudriñando y paseando. Exacto, Masei, que se translitera como jornadas. Y estamos apenas disfrutando un descanso en Sukkot. Así que no salga de su suca, no salga de su enramada, de su cabaña, y vamos a cubrirnos un poco del sol, que ya está alumbrando, ya está calentando, y vamos a la bendita Torah, o vamos a recordar dónde estábamos, en qué diálogo nos quedamos en esta historia, continuará, y bueno, continuamos con ella. Recordemos que parte de lo que estábamos aprendiendo en qué significa un azúcar, y después veremos por qué el Eterno dejó en Vaikra Levíticos capítulo 23 instituidos sus tiempos, sus Moadim, o lo que se conoce como las fiestas solemnes de Jehová, el Eterno, dejó esa, la de Sukkot, la de cabañas. Entonces estar en Sukkot saliendo de Ramesés, en uno de sus significados, pues estábamos ahí escudriñando qué es ser peregrino, ser peregrinos, extranjeros y peregrinos. Entonces ser peregrino es una cosa muy importante para los hijos del Eterno, para todo aquel que viene a la senda antigua, para todo el que es atraído hacia nuestro amado Mashiach, Yehoshua. ¿Por qué?
¿Por qué es importante ser o entender lo que es ser un peregrino? No porque andes de aquí para allá, o no por el concepto preconcebido que ya hay, sino porque en otras palabras debemos estar disponibles para el Adón. Debemos de estar disponibles para Adonai y Yehoshua. Y lo vemos en sus talmid, en sus talmidín en plural, en sus discípulos, en sus alumnos. Cuando él fue viviendo su propósito, su ministerio terrenal, y encontró a los Sheluhim, y entonces los llamó. Y por ejemplo, en el caso de Leví, de Mateo, dejó la mesa de los tributos y siguió al Señor. En el caso de Pedro, dejó las redes ahí con su padre y siguió al Maestro. Estar disponibles. Incluso en ocasiones que estamos laborando y hay cosas que hacer del Eterno, instrucciones del Eterno, hay que estar disponibles para Adonai Yehoshua. Disponibles primeramente en el corazón, y si el corazón está dispuesto, el Eterno ocupa. El Eterno nos ocupa. Bendito sea su nombre. Nuestro amado Mashiach Yehoshua dijo que el que no renunciara a su padre o a su madre, a sus hijos, a sus casas, a sus tierras, a la riqueza, y le seguía, no podía ser su discípulo. No tenía la capacidad todavía. O sea que Adonai Yehoshua, o para seguirle, tenemos que estar dispuestos a dejar todo. Y tenemos que estar dispuestos a ser peregrinos. Hubo quien se le acercó y le dijo: Maestro, yo quiero ir contigo. Y le contestó: mira, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, ¿eh? Tú tienes tus padres y tienes un hogar y tienes dónde descansar y tienes una almohada seguramente muy suave. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. A donde le da la noche, ahí se queda. Si es a medio desierto, ahí se queda. Si es a medio bosque, ahí se queda. Si hay algún mesón, ahí se queda. Y entonces, no todos podían seguir. No todos estaban dispuestos a ser peregrinos. Entonces, para ser siervo, discípulo de Mashiach, tenemos que estar disponibles en el corazón. Y disponibles a pasar los procesos que él pasó. A veces en ayuno voluntario, a veces en ayuno forzoso, porque vas a lugares donde no hay que comer hasta que llegas a donde hay que comer. A veces recorriendo grandes distancias, a veces cortas distancias, a veces sin saber a dónde vas. O a veces creyendo que vas a un lugar y en realidad el Eterno desvía el camino y te lleva a donde Él tenía que llevarte. Así es el Eterno. Bendito sea su nombre. Entonces no podemos estar arraigados a algo. No podemos estar arraigados a una casa, a un lugar. Y es por eso que vemos la vida de Abraham cuando el Eterno le dijo: sal de tu tierra. Sal de la casa de tu padre y sal de tu parentela. Muchas veces llegamos a idolatrar, a aferrarnos, a tener... Pareciese que estuviésemos anclados, atados al lugar donde nacimos, a la casa donde crecimos. Y el Eterno nos quiere mover y no, queremos llevarnos toda la propiedad, incluso la porción de tierra ahí. Y no le queremos soltar nada al Eterno para seguirle. Entonces eso se convierte en idolatría, cuando ya nosotros no queremos dejar incluso el área cómoda, nuestro confort, se convierte en idolatría. Entonces a veces estamos tan aferrados a esas situaciones, a las personas que nos rodean, a la manera en que vivimos, a la manera en que vestimos, al tipo de comida que comemos, al mundo que nos rodea, que nos cuesta trabajo confiar en que el Eterno pueda tener algo mejor para nosotros. Casi siempre la primera idea es de que el Eterno nos va a meter en aflicción y en sufrimiento.
¿De dónde salió esa idea que el Eterno cuando te mueve de un lado para otro es para hacerte sufrir más? No sabemos. Alguien lo sembró y tenemos que sacar esas malas semillas, arrancar esas hierbas de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra alma si es necesario. Porque cuando es voluntad del Eterno movernos, Él nos va a seguir proveyendo. Él nos va a seguir proveyendo. Pero ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? Apenas iba saliendo de Egipto, de Misraim, y ya se quería regresar, aunque esa área cómoda en realidad era esclavitud, y no alcanzaba a ver la libertad por delante. Entonces el Eterno sí sabe quiénes somos. A veces nosotros no sabemos. El Eterno sí sabe a dónde nos va a llevar, y nosotros no lo sabemos, porque el Eterno pues tiene esas virtudes de ser eterno y de estar en todos los tiempos. Él conoce el pasado, el presente, el futuro. Él es, el que era, el que ha de venir. Es el Elohim Todopoderoso. Él lo sabe todo. Tiene omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. Entonces Él sí sabe para dónde vamos, pero nosotros no. Y a veces por no saberlo, pues no confiamos en que Él nos lleva a un buen puerto. Pero si el Eterno sabe a dónde nos lleva, ¿por qué no confiar en Él como cuando éramos niños y nos decían nuestros papás, nos vamos de viaje? Saquen sus chanclas, saquen su traje de baño porque nos vamos de paseo a la playa. Y papá manejaba horas y horas y horas y solamente preguntábamos, ¿ya no llegamos? Y no sabíamos ni a dónde íbamos, pero confiábamos que papá nos llevaba a un buen lugar. Entonces debemos de confiar que el Eterno que nos sacó con mano poderosa, con su brazo fuerte, pues Él mismo nos meterá con brazo fuerte donde nos tenga que meter, bendito sea su nombre. Entonces el Eterno siempre ha rescatado y sacado a su pueblo de donde lo ha tenido que sacar y lo ha ido a meter a donde lo ha tenido que meter. Como lo vemos en la vida de Abraham, cuando tuvo que descender a Misraim, Egipto. Cuando Faraón, rey de Egipto, quiso tomar por mujer a Sarai, esposa de Abraham, pues el Eterno mismo los rescató y los hizo salir de ahí con riqueza, con bienes. Y bueno, hasta Faraón le dio como obsequio a Sarai, a Agar, una de sus hijas con una de sus concubinas. Imagínense nada más. Así es el Eterno. Entonces lo que aparentemente era malo, el Eterno lo tornó para bien. Bendito sea nuestro abacados. Y así podemos ver que es la vida de todo aquel que el Eterno llama a su reino. De todo aquel que el Eterno llama a su obra. Debe tener dispuesto su corazón para ir a donde el Eterno lo lleve. Así tiene que ser, así ha sido, así es y así será la vida de todos los llamados por el Eterno, o de la mayoría de los que son llamados, porque el Eterno así trabaja, de un lado para el otro, y siempre ha habido exilios, siempre ha habido extranjeros. ¿Cómo podremos vivir la ley del extranjero o aplicar las leyes del extranjero si no hay un extranjero en nuestro país? ¿Cómo? Entonces el Eterno va a permitir que un extranjero llegue para que apliques la Torá del extranjero y le recibas y le sirvas, porque extranjeros fuimos también y extranjeros somos en esta tierra, porque esta no es nuestra casa. Entonces el Eterno podemos ver que llamó a tanto a Abraham como a Isaac, como a Jacob, como a los 12 príncipes del pueblo de Israel a vivir en tiendas. Y como veíamos la vez pasada, cada que llegaban a un lugar, elevaban un altar. Entonces, también debemos ser hombres de altar. Altar de oración, mis amados. Ser hombres de oración. Hombres y mujeres de oración, porque ahora no hay judío, ni esclavo, ni siervo, ni libre, ni escita, ni hombre, ni mujer, sino que todos somos una misma creación en Yehoshua HaMashiach, Adón nuestro. Entonces tenemos que ser hombres y mujeres también de tefilá, de oración, de elevar esos altares de oración, mis amados ajín, beajayot. Así que
prepárese porque en cualquier momento Adonai Yehoshua lo va a llevar a un lugar y de ese lugar a otro lugar y así. ¿Por qué? Porque es necesario que su reino, su justicia, su palabra, las buenas nuevas de salvación y el bendito nombre de Yehoshua Mashiach sea anunciado, sea predicado. Y hay que estar dispuestos y disponibles, primeramente en el corazón y segundamente en tiempo, y dejar lo que estamos haciendo. Así que cuando nosotros analizamos o hacemos una introspección en nuestra propia vida y decisiones, nos damos cuenta que hemos desobedecido muchísimas veces la instrucción del Ruach Kodesh en nuestro corazón. En otras palabras, hemos desobedecido la instrucción del Espíritu Santo en nuestro corazón. Cuando te pones impulso de que vayas, que hagas, que prediques, que anuncies, que te muevas a otro lugar y dices no porque tengo que hacer, no porque tengo que trabajar, no porque estoy haciendo pan, no porque por lo que quieras, mandes y gustes, pero se le ha desobedecido y hay que hacer teshuvá, hay que pedirle perdón al Eterno Jehová Sebaot. Entonces, a veces idolatramos, a veces adoramos las cosas que tenemos. Y esas son ataduras que nos impiden seguir al Eterno y servir al Eterno. Y hay que romper con esas ataduras, hay que romper con esas ligaduras. Y bueno, también hay la forma de hacerlo. Hay cosas que a veces no se puede romper, pero dice Isaías 58 que en el verdadero ayuno se rompen las ligaduras. Entonces, si no puedes hacerlo así, hay que hacer teshuvá y hay que meternos en tiempos de tefilá, de oración, de adoración, en ayuno, para romper con todas esas ataduras, ligaduras que nos impiden verdaderamente servirle al Eterno, verdaderamente honrarle y salir de esa idolatría con las cosas que andamos ahí adorando, que muchas veces son la casa, el auto, el trabajo, la economía, y eso está estorbando para que le sirvamos al reino de Elohim, a su justicia y a anunciar el nombre de Yehoshua HaMashiach. Entonces, para dejar de ser idólatras y ser adoradores de diosesitos, necesitamos aprender a elevar altar de oración y necesitamos aprender a vivir de tienda en tienda, de suca en suca, y por eso es importante también festejar esa fiesta solemne de Sukkot. Aquí en la Keilah de Joshua, pues la festejamos de acuerdo al calendario sacerdotal perpetuo de Aderot en el mes séptimo. Estamos hablando a finales de septiembre. Y tenemos un calendario, lo tenemos ahí en el www.elyosoy.com. Ahí puedes entrar, ahí está el calendario, ahí lo puedes descargar, ahí nos puedes dejar una pequeña donación para que adquieras el calendario y ahí te vamos guiando día tras día, semana tras semana, Shabbat tras Shabbat, Rosh Hodesh tras Rosh Hodesh y Moadim tras Moadim. Moed tras Moed. Ahí están los tiempos, ahí están las fechas, ahí está todo. ¿Por qué? Porque llevamos el calendario sacerdotal perpetuo dado de Enoch sobre el calendario griego. Así que puedes ir comparando la fecha e irte programando, ir agendando y festejar con nosotros cada una de esas festividades que en mi manera personal de ver, yo le llamo, a mi concepción, yo le llamo terapias del alma. Porque mientras estás festejando, o en este caso viviendo tus 7 días de cabañas en tu cabaña, estudiando Torah, estudiando estos caminares del pueblo de Israel, meditando en tus caminares en las cosas del Eterno, pues, ¿para qué te lo platico? Mejor vívelo. Es algo hermoso verdaderamente de parte de nuestra Abacados. Hay un dicho de nuestro amado Mashiach Yehoshua que ha sobrevivido en las tradiciones. Estamos hablando de lo extra bíblico, estamos hablando de lo que comúnmente hacemos por fuera, pero que utilizamos partes de la escritura. Que tenemos que ser transeúntes, que la vida es como aquel que pasa
por un puente, de un lugar a otro. Vamos de una ciudad a otra, pero hay un río muy ancho, tenemos que pasar y bueno, bendito sea el Eterno por los arquitectos. Diseñaron un puente, lo construyeron y bueno, podemos pasar de un lado a otro por ese puente. Pero lo que no podemos hacer es quedarnos en medio de ese puente. En otras palabras, no podemos edificar una casa, un edificio, un palacio en ese puente. No podemos hacerlo. Debemos ser transeúntes. Entonces ese dicho dice que si uno hace la casa en el puente, no siendo transeúnte, uno no puede hacer la casa en el puente. Pues el puente es para pasar de aquí para allá, no para establecerse en un puente. ¿Sí lo alcanza a comprender? Entonces, mis amados Sahim Behayot, realmente nuestra vida, esta vida que tenemos en la carne, en esta humanidad tan hermosa que el Eterno diseñó en las entrañas de la tierra, como dice el Tehilim, Salmo 139, que nuestro embrión lo vieron los ojos del Eterno y que fuimos entretejidos en las entrañas de la tierra, en el vientre de nuestra madre, y que nuestro cuerpo fue formado, todas esas cosas que estaban escritas en su libro sin faltar una de ellas. Entonces podemos llegar a la conclusión de que somos un diseño del Eterno y somos un diseño hermoso, es un cuerpo hermoso, un vehículo hermoso. Pero este vehículo hermoso es el puente. Este es el puente. Esta vida es el puente. Esta vida natural, 70, 80 años. O si nos cuidamos llegar a 120, es solamente un puente. Pero no podemos hacer la casa, no podemos hacer el edificio en este puente. Nuestra verdadera vida no está aquí. Nuestra verdadera vida, nuestra verdadera nacionalidad está allá, en el Olam Jabá, en el reino venidero. Allá es donde el Eterno nos dará nuestra verdadera morada celestial. Aquí es solamente temporal, aquí es para encontrarnos con Él, aquí es para servirle a Él. Esta morada terrenal, si se deshiciere, dice el Brit Hadashah, tenemos una morada celestial, no hecha de manos humanas, sino hecha por el mismo Eterno. Entonces debemos de entender eso. Esto solamente es un puente y no podemos hacer un edificio sobre el puente. ¿Por qué? Porque es para pasar. Por eso debemos de ser transeúntes, benditos alabacados. Así que debemos de tomar la decisión de ocupar nuestra vida, esta vida que tenemos, gloria al abacados, para el servicio de quien nos dio la vida, de nuestro abacados, para que lo adoremos a Él, para que vivamos junto con Él, para que la experiencia de vida la vivamos con Él, para que esta vida sea un viaje con Él y todo lo estemos practicando con Él, pues no somos autosuficientes. No debemos serlo. Nuestra suficiencia es Él. A Él le aprendemos, no le podemos enseñar nosotros. No podemos hacerlo, ni debemos hacerlo. Ahora eso está de moda, que son los hijos los que quieren enseñarle a los padres. Pero el orden no es así, es el padre el que le enseña al hijo. Y es el hijo el que le aprende al padre. Mashiach dijo que el siervo no puede ser como su señor, que el discípulo bástele ser como su maestro. Amén. Bendito sea el abacados. Así que hay que ir entendiendo esos órdenes divinos. Bendito sea nuestro abacados, Jehová Sebaot, Bemel y Yehoshua HaMashiach. Entonces, mis amados, esto es muy importante, entender lo que es esta vida. Yo le llamo la vida terrenal o la vida de la carne, o a veces digo la dispensación de la carne, por el tiempo de administración de parte de Dios a nuestra existencia, que es a través de este cuerpo humano, que es el vehículo para que como almas eternas ejerzamos el ministerio, la obra espiritual que tenemos que hacer aquí en esta tierra. Bendito sea nuestro abacados, mis hermanos. ¿Qué más pasó en Sukkot? ¿Qué nos encontramos también en Sukkot? Vamos a encontrar un detalle bien hermoso. Bueno, dependiendo de cómo lo veas. Pero a los que amamos al Eterno todo nos ayuda para bien.
Vamos a ver sobre falsos creyentes, sobre falsos hermanos, sobre falso pueblo de Dios. Porque muchas veces el móvil, verdaderamente el impulso del corazón, como se entiende en la esfera espiritual, no es el correcto. No es el correcto. Y se camina junto con el pueblo de Dios, pero sin sentirse pueblo y otras veces sin ser pueblo. U otras veces se camina en el reino de Dios, pero no en la justicia de Dios, sino en la injusticia de este mundo, que es transgresión de mandamientos. Hubo algunas cosas especiales que acontecieron ahí en Sukkot, que vamos para allá, vamos a meternos ahí. Cuando nosotros vamos ahí al capítulo 12 y 13 de Shemot Éxodo, por lo menos en una parte del capítulo 13, ahí es donde usted, para que lo estudie en casa, capítulo 12 y capítulo 13, pero en el capítulo 13, ahí va a encontrar algunas frases importantes y claves que le tienen que llamar la atención. Por eso es bueno escudriñar así a detalle las palabritas. Por ejemplo, cuando leemos el texto en general, descubrimos lo que aconteció ahí en Sukkot. Podemos mirar por lo menos algunas cosillas ahí en el verso, en el capítulo 12, verso 37, por lo menos. Ahí abra su bendita Torá en lo que es el libro de Shemot Éxodo. Vamos para allá rápidamente. Abro mi bendita Torá. La encuentro primero. Vamos ahí a Shemot Éxodo, capítulo 12. Vaya para allá también. ¿En qué verso dijimos? Capítulo 12, versículo 37. Se me olvidan las matemáticas. Mire lo que dice ahí. Capítulo 12, versículo 37. El subtítulo que tenemos ahí dice: los israelitas salen de Midraim, de Egipto. Los hijos de Israel viajaron de Ramesés a Sucot, algunos 600,000 hombres a pie, sin contar los niños. Mire lo que dice el verso 38. También fue con ellos una multitud mixta, como también animales de cría en grandes números, ambos rebaños y manadas. Y ahí encontramos pequeños detallitos que ahorita vamos a ir escudriñando con el favor de nuestro abacados. Pero nos dice ahí como 600,000 hombres de a pie, sin contar lo que son los niños. Los sabios de Torah nos dicen que estos 600,000 hombres de a pie, estamos hablando de hombres en edad de capacidad de guerra, o sea, hombres para la guerra. Y también, pues obviamente, los ancianos, que en este tiempo hablaríamos de tercera edad, también los niños, y también las mujeres, también las niñas, las jovencitas, como en este tiempo se han hecho las subdivisiones, ¿no?, por las edades. Cuando vamos al censo que está en Bamidbar Números, algunos eruditos estudiosos dicen que está muy exagerado porque son muchísimos números y a veces se brincan toda esa parte del censo. Pero cuando lo sumamos a detalle nos damos cuenta que pasa de los 600,000. Son 600,000 y fracción, hablando de hombres en edad de ser soldados de guerra. Entonces ya cuando le aumentamos mujeres, ancianos, niños, niñas, jovencitos, pues imagínense, ya nos estamos yendo ahí casi a los 3 millones. Y ahora fíjese en esta frase siguiente, que nos ayuda a entender esta parte inicial que estamos leyendo. Aquí en Sukkot, no se salga de su suca, siga ahí porque si no el sol está muy fuerte. Ahí en Sukkot hay todavía gente que acompaña al pueblo de Israel sin haber participado de Pesaj. Ponga especial atención. Hay gente que está con el pueblo de Israel, que salió con el pueblo de Israel sin haber festejado o participado
del Seder de Pesaj. Pero bueno, nada más es allá en Sukkot. Aquí en la Keilah de Joshua, gracias al Eterno, no. Se estuvo anunciando, se estuvo hablando. Los que no tenían Tevilá corrieron por Emuná a hacer su Tevilá, Beshem de Yehoshua HaMashiach, para participar del Seder de Pesaj. Bendito el Eterno por la vida de cada uno de vosotros, hombres y mujeres, Ahim Bejayot, obedientes a la instrucción del Ruach. Pero mire lo que leímos en el verso 38, que también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes. Recuerde que en los tiempos de Joseph, regresándonos unos cuantos siglos atrás, hubo una gran hambruna en toda la tierra. Entonces de muchos lugares y de muchas naciones estuvieron yéndose a refugiar a esa gran metrópoli, a Misraim, a Egipto. Entonces había gente de muchas naciones. Por eso es que Joseph tuvo que, por gracia del Eterno, cuando fue puesto al segundo al mando, tuvo que, por gracia, por don del Eterno, hablar 72 idiomas. Benditos alabacados. Bueno, salió una gran multitud de gentes de todos lados, y también dice el verso 38, y ovejas y muchísimo ganado de diferentes tipos. Subieron con ellos ¿a dónde? De Ramesés a Sucot. ¿Y recuerda lo que significa Sucot? Pues estamos viendo en una primera etapa, en lo que vimos primero en el programa pasado y en este, de que Sucot nos indica que somos peregrinos. Y algunos nos acompañan en las primeras etapas. ¿Sí recuerda? ¿Recuerda cuando el Eterno le llamó? ¿Con cuántos más le llamó? ¿Recuerda cuando hizo su primera Tevilá, su primera sumergimiento? ¿Cuántos se sumergieron junto con usted? ¿Cuántos le acompañaban en esas primeras etapas? O vamos aquí a la Keilah de Joshua. ¿Cuántos han salido de Ramesés y nos han acompañado hasta Sucot? Pero solamente por emoción. Solamente por comezón de oír, o solamente por cosquilleo para hablar. En otras palabras, solamente es un acompañamiento de dientes hacia afuera. Pero aquí le vamos a poner una pausa, mis amados Ahim Bejayot, y vamos a volver en un ratito más. Póngale pausa ahí, nos quedamos con ese pensamiento. Vamos a relajarnos debajo de nuestra azúcar porque el calor está muy fuerte. Váyase por un agua fresca, una agüita de limón, pero en vez de echarle azúcar, le recomiendo que le ponga una piedrita, 2 piedritas, 3 piedritas de sal de mar, y eso le será de más bendición, porque con este calor se deshidrata uno. Entonces, prepárese una agüita de limón con unos poquitos de hielo, unas piedritas de sal de mar, y eso va a ser de bendición, y con el favor de nuestra amada Mashiach Joshua, regresamos ahorita en unos minutitos. Amén. Amén, así sea.